tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El título de este mensaje es El dador de la ley nació bajo la ley. El dador de la ley nació bajo la ley. Pablo escribió en la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Noten que esta versión pone la palabra ley con L mayúscula porque se refiere a la ley de Dios. Observen que el Cristo preexistente, el Dios dador de la ley, al encarnarse se hizo súbdito de la misma ley que Él había dado. El panorama bíblico global es el siguiente. En el antiguo pacto, Dios da su ley a Moisés en el Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y una densa nube. Mientras que en el nuevo pacto, Dios se hace carne y viene a este mundo a cumplir con la misma ley que Él había dictado. El Dios encarnado nació bajo la ley. A la luz de esto, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Cómo el hecho de que Jesús haya nacido bajo la ley nos impacta en la actualidad? ¿Qué significa esto para nosotros en el presente? Responderemos a estas preguntas a lo largo de esta enseñanza. El destacado teólogo James Inner Packer dijo brillantemente que el mensaje de la Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada. Esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria. En efecto, esta gloria iniciaría de una manera sencilla. La historia de Jesús contiene comienzos extremadamente humildes que presagian el cumplimiento de su misión gloriosa. La salvación del mundo, nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, tuvo comienzos sumamente humildes que desembocan en una inmensa gloria. Desde que era un bebé, la vida de Jesús estuvo marcada por un propósito divino sin igual y sin precedentes. Lo cierto es que cada detalle de la historia de Jesús tiene un impacto directo incalculable sobre cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Cada suceso de la vida de Jesús tiene un significado relevante para cada uno de nosotros el día de hoy. Lo que quiero resaltar principalmente en esta ocasión es el cumplimiento de la ley por parte de Jesús. El cumplimiento de la ley por parte de Jesús. Leamos el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos del 21 al 24, el cual nos habla de la infancia temprana de Jesús. Dice así el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vemos en estos versículos 2 ceremonias conforme a la ley de Dios dada a Moisés.
La primera es la circuncisión a los 8 días de nacido el niño, y la segunda es la purificación de la madre a los 40 días de haber dado a luz, la cual se realizaba simultáneamente a la dedicación o presentación del niño en el templo. En aquel contexto, después del nacimiento de un hijo, la madre permanecía ceremonialmente impura hasta la circuncisión del niño y permanecía recluida hasta los 40 días, cuando, de acuerdo a la ley, esta debía ofrecer en el templo un sacrificio por su purificación, y el bebé que había nacido debía también ser presentado o dedicado al Señor. Levítico capítulo 12 manda que al nacer un hijo se ofrezca un cordero como parte de la ceremonia de purificación de la madre y dedicación del niño. Sin embargo, el texto de la Torá o la ley también permitía que las familias de escasos recursos, que no podían comprar un cordero, presentaran en su lugar 2 pajarillos, ya fueran estos un par de tórtolas o 2 palominos. Esta fue precisamente la ofrenda que presentó la familia de Jesús, la ofrenda conocida como la de los pobres. Así es, la ofrenda de los pobres. La ofrenda de aquellos que no tenían la capacidad económica de sufragar o comprar un cordero, de acuerdo con Levítico capítulo 12, versículo 8. Recordemos que la llegada de los magos del oriente con los regalos, oro, incienso y mirra es posterior. Esta sucede hasta cuando Jesús tendría alrededor de unos 2 años de edad. Por consiguiente, en este momento, la familia de Jesús carece de recursos. Precisamente a la humildad del pesebre le sigue la ofrenda de los pobres que la familia sagrada presenta en el templo. En efecto, si lees el capítulo 2 de Lucas, esa es la secuencia: del pesebre a la ofrenda de los pobres. Un par de tórtolas o 2 palominos. Dicho de otra manera, Jesús nació en la pobreza. Su nacimiento en la pobreza terrenal no fue improvisación, sino soberanía divina. Insisto en esto: Jesús no solo nació bajo la ley, Él también nació en la pobreza. El creador de todo se hizo criatura. El dueño y señor de todo decidió venir al mundo sin tener ni siquiera una cuna para recostar su cabeza. Y observen esto: el creador de todos los animales ahora no tiene un cordero para el sacrificio cuando es presentado como un bebé en el templo conforme a la ley. Y su familia ofrece ya sea un par de tórtolas o 2 palominos. Seguramente es porque la verdadera provisión para el sacrificio es el mismo bebé, como el Cordero de Dios. El Dios soberano, al encarnarse, escogió nacer entre los pobres. Desde la perspectiva eterna e infinita de Dios, su elección fue nacer entre los marginados y los pobres. ¿Qué significa que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació siendo parte de una familia financieramente pobre? Podríamos decir mucho acerca de esto y presentar toda una teología bíblica acerca de la pobreza, pero prefiero resumirlo al siguiente listado de postulados claves. La pobreza no es pecado en sí misma. La pobreza no es sinónimo de desaprobación de Dios. La pobreza no impide que una persona se consagre y adore a Dios. La pobreza no es vergonzosa en sí misma. La pobreza no significa que una persona no sea bendecida por Dios. La pobreza no descarta a una persona para el servicio a Dios. La pobreza puede ser la voluntad de Dios para algunas personas por un tiempo determinado.
Si algún falso maestro, especialmente de la prosperidad, te dice que la pobreza es un pecado, que la pobreza es la condenación de Dios para ti, que para salir de la pobreza y ser prosperado debes entonces pactar con una cierta cantidad de dinero, no lo escuches más, es un lobo rapaz. Lo que ese falso maestro está buscando es seguir enriqueciéndose a costa de la fe y las aspiraciones personales, financieras de las personas. Más bien lo que debes hacer es recordar a Jesús. Jesús y su familia eran pobres. Jesús no estaba en pecado por eso. Dios Padre estaba muy complacido con él. En 2 ocasiones, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración, el Padre hace saber con toda claridad lo siguiente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Sin embargo, todos sabemos que la pobreza es dura. Esta conlleva dolores y sufrimientos. Ciertamente la pobreza es una cruz, pero para muchos de nosotros, que Dios nos coloque en la pobreza es una gracia que nos salva de las riquezas que nos destruirían. Se lo repito. Para muchos de nosotros, que Dios nos coloque en la pobreza es una gracia que nos salva de las riquezas que nos destruirían. Tendemos a pensar que la pobreza es solo una maldición, pero esta puede ser realmente una bendición enmascarada con la que Dios nos evite cosas peores que cometeríamos si tuviéramos abundancia material. El sabio Gur, por ejemplo, le pide a Dios: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza. Cualquiera podría orar diciendo: no me des pobreza, pero ¿quién ora diciendo: no me des riquezas? Un sabio le dice a Dios: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Le suena familiar a la manera en la que Jesús nos enseñó a orar? Danos hoy el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Agur sigue diciendo: porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. La sabiduría de Proverbios 28:6 dice: más vale ser pobre pero íntegro que rico y perverso. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. La grandeza de Jesús no se medía por no tener una cuna al nacer. La grandeza de Jesús no se medía en esa ofrenda de los pobres que presentó su familia. Tampoco nosotros debemos ser medidos por las posesiones que tenemos. Definitivamente la obra y el ministerio de Jesús son absolutamente contraculturales. En un mundo caído que básicamente se mueve por dinero. El famoso dicho: con dinero baila el mono, dicen, ¿no? O por dinero baila el mono, ¿no? En un mundo así, Él nos enseñó a hacernos tesoros no en esta tierra, sino en el cielo. En un mundo caído que basa la identidad de las personas en lo que éstas poseen, Jesús vino a romper los paradigmas y a darnos una verdadera identidad como hijos de Dios. Lo cierto es que el mundo caído sigue midiendo a una persona por cuánto ésta posee. En la segunda parte de la famosa obra castellana titulada El Quijote, publicada en el siglo XVII, Miguel de Cervantes escribe: tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales. ¿Está tu identidad basada en el parámetro superficial de las posesiones materiales? ¿Acaso te definen los tesoros que has hecho o que has heredado en la tierra? Si es así, te estás perdiendo lo mejor de la obra de Cristo en tu vida. Jesús vino a romper esos parámetros mundanos vacíos y enseñarnos cuál es nuestro verdadero valor delante de Dios en Él. Cuál es el verdadero tesoro en el que debe estar nuestro corazón.
Ahora bien, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu actitud hacia aquellos que tienen menos recursos económicos que tú? ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que viven en la pobreza? De hecho, el clasismo ha sido un mal de la iglesia desde el primer siglo. Creemos que la primera carta cronológicamente en escribirse del Nuevo Testamento fue la carta de Santiago. Santiago era pastor de la iglesia de Israel, de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago tiene que corregir esto. Uno de mis mentores hizo una tesis doctoral del tema ricos y pobres en la carta a Santiago, en la carta de Santiago. En nuestra naturaleza caída, los seres humanos tenemos la tendencia pecaminosa a darnos un sentido de importancia por poseer más que el otro, a sentirnos superiores que los demás. Con qué facilidad el orgullo y la altivez se infiltran en nuestras actitudes hacia los pobres. Con qué facilidad se mira sobre el hombro a alguien que tiene poco o que ha logrado hacer menos que uno. Amado hermano, hoy quiero decirte de forma directa y contundente que si despreciamos a los pobres, entonces demostramos que probablemente habríamos despreciado al mismo niño Jesús, que nació en un pesebre y cuya familia ofreció la ofrenda de los pobres cuando Él fue presentado en el templo. Nuestro Señor y Salvador era pobre y ha infundido dignidad y santidad a la pobreza material de los justos. Hay gente justa de escasos recursos materiales. Y Jesús vino a infundirles dignidad. No nos dejemos engañar por las riquezas efímeras de este mundo caído y materialista. La riqueza terrenal podría ser tu mayor prueba y el motivo de tu caída. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor al dinero realmente afecta a personas de toda clase social. Un pobre podría amar al dinero. Alguien de clase media podría amar al dinero. Un rico podría amar al dinero. Lo cierto es que tanto la pobreza como la riqueza tienen sus propias tentaciones. Agur lo dijo así: si me dieras riquezas, probablemente me olvidaría de ti. Y si me dieras pobreza, quizá robaría. Tengamos entonces cuidado con ambas, con la pobreza y la riqueza, y vivamos en rectitud cualquiera que sea nuestra condición. Guardemos nuestros corazones, amemos a Dios y al prójimo, y jamás amemos al dinero. Abandonemos las categorizaciones y discriminaciones vacías y aprendamos de Jesús a no hacer acepción de personas. Pablo desde la prisión dijo a los filipenses: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observen cómo uno de los textos más conocidos del apóstol Pablo tiene que ver con saber vivir cualquiera sea nuestra condición financiera. Cualquiera que sea nuestra condición financiera, podemos ser testigos de la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Si Jesús hubiera nacido al estilo de los reyes de este mundo, en una cuna de oro, en un palacio, en medio de la riqueza terrenal, nos costaría asimilar que Él puede identificarse con nosotros y entendernos cuando atravesamos escasez y problemas financieros. Sin embargo, gracias a que Él nació entre los pobres, hoy podemos estar seguros de que Él nos entiende plenamente y se identifica con nosotros por completo. Ahora bien, volvamos a la secuencia del relato de Lucas de la niñez temprana de Jesús. Fue circuncidado a los 8 días de nacido, conforme a la ley, y presentado en el templo a los
40 días de nacido conforme a la ley. Si todo lo que Jesús vivió y experimentó tiene un impacto directo, incalculable sobre nosotros, ¿qué significa para nosotros el hecho de que Jesús haya sido circuncidado a los 8 días de nacido, por ejemplo? Dejemos que sea el pastor escocés Alexander White que nos lo explique. Porque aquel que no conoció pecado y que nunca conoció pecado, ya en su circuncisión fue hecho pecado por nosotros. Tenía tan solo 8 días en este mundo cuando empezó a ser contado con los transgresores. El hijo primogénito de María era un cordero sin defecto y sin mancha, pero al tener tan solo una semana de nacido, comenzó a llevar los pecados de muchos. La última parte del cuarto cántico del siervo del libro de Isaías, escrito alrededor de unos 700 años antes de Cristo, dice: porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores o transgresores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Absolutamente todos los bebés que habían sido circuncidados en el templo nacieron en la naturaleza de pecado, como pecadores, excepto Jesús. El día en que Jesús fue circuncidado, el que no conoció pecado fue contado entre los pecadores que eran circuncidados conforme a la ley de Dios dada a Moisés. Las primeras gotas de sangre que Jesús, el Cordero de Dios, derramó en su vida fueron vertidas en su circuncisión, cuando él fue contado con los transgresores al ser circuncidado en el templo. Como el Cristo preexistente, el que había dado su ley divina a Moisés, ahora en su encarnación cumple con esa ley. Es circuncidado a los 8 días de nacido y presentado en el templo a los 40 días de nacido. Estos eventos en la niñez temprana de Jesús presagian la obediencia perfecta y suprema que él mismo demostraría más adelante en el curso de su vida. Jesús, siendo ya un adulto, diría en el Sermón del Monte: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El dador de la ley nació bajo la ley para cumplir con la ley. La ley de Dios dada por medio de Moisés para su pueblo era un conjunto de pautas e instrucciones. Esta ley estaba destinada a guiar a los israelitas en su relación con Dios y en su relación con el prójimo. Era un medio para mantener el orden y la justicia en su sociedad. Pero más que esto, esta ley fue un reflejo del carácter de Dios, de su santidad, de su justicia y de su amor. Sin embargo, tanto el pueblo de Israel como todos nosotros no pudimos estar a la altura de los estándares legales divinos de la santidad de Dios. Y fracasamos rotundamente en el cumplimiento de la ley de Dios. Efectivamente, amados hermanos, nuestro fracaso en el cumplimiento de la ley no es parcial, sino total. Te lo digo de forma directa. Fracasaste en cumplir la ley de Dios, no solo parcialmente, sino totalmente. Y lo digo a título personal. Fracasé en cumplir la ley de Dios, no solo parcialmente, sino totalmente. Y cualquiera podría pensar: pero yo nunca asesiné a nadie, pero yo nunca me acosté con una mujer que no fuera mi esposa, pero yo nunca hice tal o cual cosa. Bueno, dejemos que Santiago nos explique por qué nuestra falla al cumplir la ley de Dios no es parcial, sino total. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. El único que ha caminado sobre esta tierra cumpliendo toda la ley sin fallar en un solo punto de esta se llama Jesús. Tú y yo somos absolutamente culpables de quebrantar toda la ley de Dios.
Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En su primera carta el apóstol Juan expresa: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos nosotros hemos pecado, hemos fallado completamente, hemos transgredido e infringido la ley santa de Dios. Sin embargo, Jesús, siendo Dios hecho carne, vino a este mundo como el único que podía cumplir perfectamente con la ley divina. Esto nos lleva a comprender que Jesús es el único que pudo cerrar la brecha entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad humana. Solamente Él pudo acercarnos a Dios y reconciliarnos con Dios. Al mirar la vida de Jesús, notamos que Él no solo obedeció la letra de la ley, sino además el espíritu de la misma. Es decir, su obediencia no fue servil, sino por amor. La obediencia de Jesús no era un mero cumplimiento externo de apariencias, como lo hacían los fariseos, sino un cumplimiento que surgía desde lo más profundo de su ser, de sus convicciones, de su amor. En el Sermón del Monte Él mismo explica, por ejemplo, el espíritu de la ley en varias ocasiones. Quiero abordar solamente el siguiente ejemplo. En una de sus antítesis, Jesús dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio es la letra del séptimo mandamiento. Ahora bien, Jesús dice cuál es el espíritu de esta ley al profundizar y revelar en cuál es la intención del legislador divino al dar esta ley. ¿Quién más que Jesús puede decirnos por qué Dios dio una ley? El dador de la ley nació bajo la ley y ahora nos explica no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no se trata solamente de no caer en el acto del adulterio al consumar una relación sexual, sino de ni siquiera desear a una mujer ajena en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús no solamente cumplió con la letra de la ley a la perfección, Él además cumplió con el espíritu de la ley a la perfección. Jesús amaba a Dios, a su Padre, con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Amaba al prójimo como a sí mismo. Jesús mostró misericordia a los pobres, los enfermos y los marginados. Mientras defendía la justicia y la rectitud, demostró humildad y abnegación. En todo esto, Él encarnó la verdadera esencia de la ley, cumpliéndola a la perfección, tanto en su letra como en su espíritu. Pero el cumplimiento de la ley por amor también de alguna manera sentenció a Jesús a la muerte. Te lo repito, este cumplimiento de la ley por amor también sentenció a Jesús a la muerte. Ciertamente, el cumplimiento de la ley por parte de Jesús no se trataba solo de su obediencia, sino también de su sacrificio. Y esto es sumamente profundo. El cumplimiento de la ley por parte de Jesús no se trataba solo de su obediencia, sino también de su sacrificio. En otras palabras, cumplir perfectamente con la letra y el espíritu de la ley de Dios lo llevó a la cruz del Calvario. No solo era una cuestión de obedecer en el día a día, sino incluso de derramar su vida hasta la muerte para cumplir con esa ley y darnos salvación. Era precisamente esta ley la que Él vino a cumplir perfectamente, la que exigía un sacrificio para la expiación de los pecados. En el Antiguo Testamento esto se hacía mediante la ofrenda de animales.
Pero estos sacrificios fueron solo temporales, ya que no pudieron eliminar completamente la culpa y el castigo por el pecado. Estos sacrificios eran simplemente un símbolo, un presagio del sacrificio supremo y definitivo que Jesús haría en la cruz. En la cruz Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados. Él tomó sobre sí el castigo que nosotros nos merecemos. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan el Bautista expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. El sacrificio de Jesús es lo que en soteriología, el estudio de la salvación, conocemos como la expiación vicaria. Dicho de una forma sencilla, esto significa que Él no solamente murió por nosotros, Él también murió en nuestro lugar. Él tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. Jesús pagó el precio que nosotros no pudimos pagar. Él satisfizo las exigencias de la ley en nuestro nombre. Al hacerlo, cumplió la ley de la manera más profunda, perfecta y completa posible. Este cumplimiento de la ley por parte de Jesús, tanto en obediencia como en sacrificio, tiene profundas implicaciones para nosotros, las cuales quiero desglosar brevemente en los siguientes 4 postulados. Primero, ya no estamos más bajo la maldición de la ley. Debido a que el dador de la ley nació bajo la ley en su encarnación, ya no estamos más bajo la maldición de la ley. Y aquí debo aclarar que la ley de Dios es bendita, es justa, santa, ya que refleja el carácter, la esencia de Dios. La maldición de la ley consiste en que nosotros somos completamente incompetentes, totalmente incapaces en nuestras propias fuerzas de cumplir con esta ley santa de Dios. En otras palabras, si en el presente estuviéramos bajo la maldición de la ley, viviríamos en total condenación y nuestro destino sería el infierno eternamente. El lago de fuego nos esperaría. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 el apóstol Pablo dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando Cristo se hizo maldición en la cruz, nos libró de la maldición o condenación de la ley, de una ley que jamás podríamos haber cumplido en nuestras propias fuerzas. Todos fracasamos rotundamente. Ante esta ley santa. Segundo, ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora podemos disfrutar, gozar de una relación con Dios. La ley en su perfección y santidad era una barrera, un muro entre nosotros los pecadores y el Dios santo, santo, santo. La ley reveló nuestra absoluta pecaminosidad y nuestra total incapacidad para alcanzar los estándares de Dios. Pero gracias al cumplimiento de la ley por parte de Jesús, esta barrera, este muro ha sido totalmente eliminado. Ahora podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos acepta y nos ama, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, no por nuestros propios méritos, sino porque estamos en Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 20: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez hemos sido reconciliados con Dios, ¿sabes cuál es nuestro ministerio? La reconciliación. Una vez hemos sido reconciliados con Dios, debemos buscar que otros se reconcilien con Dios. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.
Es por medio de Jesús que hoy podemos disfrutar de una relación restaurada con Dios. Nuestra relación estaba absolutamente rota. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero es gracias a Jesús que hoy podemos disfrutar de una relación dinámica y totalmente personal con Dios. Tercero, ahora podemos vivir en obediencia a Dios. Ahora podemos vivir en obediencia a Dios. La ley en sus exigencias y demandas era una carga que no podíamos soportar, pero a través de Jesús se nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. La palabra griega ahí es anothem. Te es necesario nacer de arriba. Se nos ha dado al Espíritu Santo, quien nos permite obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida que le agrade al Señor. Dios habla del nuevo pacto por medio del profeta Ezequiel, diciendo: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu, observen esto, y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Quién es el que lo hace? ¿Somos nosotros en nuestras propias fuerzas? ¿Quién es el que lo hace? El mismo que nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo en el nuevo nacimiento, el mismo que ha hecho morada con su Espíritu Santo en nosotros, es quien nos hace cumplir con sus estatutos y obedecerle y poner en práctica sus preceptos. En el nuevo pacto, Dios no desechó su ley. En ningún momento es como si Dios dijera: mi ley no sirvió. Para nada. Más bien, ahora Él ha escrito su ley internamente, en mentes y corazones, por medio de la obra de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Es de esta manera que Dios nos da poder para obedecer. Cuando Jesús dice en el libro de los Hechos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es para ser testigos de Él, pero involucra también el poder para obedecer. Porque ¿cómo podríamos ser testigos de alguien a quien no obedecemos? ¿Cómo podríamos ser testigos de alguien a quien no honramos? Es poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que nos lleva a obedecer a Dios. Dios también habló del nuevo pacto por medio del profeta Jeremías, diciendo: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el nuevo pacto, la obra de Dios en nosotros iniciaría desde lo más profundo de nuestro ser, es decir, con una transformación interna por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por último, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Ya no nos definen nuestros absolutos fracasos y totales deficiencias, ni nuestra incapacidad para cumplir la ley. Ahora estamos definidos por el cumplimiento de la ley por parte de Jesús. Ahora estamos definidos por su justicia, por su obediencia, por su sacrificio. Ahora nuestra identidad está basada en el amor de Jesús por nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, Pablo dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y en el versículo 5 dice cuál es el propósito de que Dios se haya hecho carne y haya nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos.
Es solamente por medio de Jesús que hemos dejado de ser transgresores de la ley de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Se lo repito, es solamente por medio de Jesús que hemos dejado de ser transgresores de la ley de Dios para convertirnos en hijos de Dios. C.S. Lewis lo expresó de la siguiente manera: el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres se convirtieran en hijos de Dios. El dador de la ley nació bajo la ley, cumplió con la ley en obediencia y sacrificio, un sacrificio en el que derramó su vida hasta la muerte para hacernos hijos de Dios. Estas son las mejores noticias. Podemos celebrar toda esta obra de Dios en nuestras vidas, que hemos dejado de ser transgresores de su ley para ser hijos de Dios. Anhelo que la conclusión de este mensaje nos la brinde el mismo autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. A continuación, el autor de Hebreos cita al profeta Jeremías diciendo: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz. El bebé de Belén nació para morir por amor a nosotros. Sería en la cruz que este bebé daría un cumplimiento absoluto a la ley de Dios, al morir como el Cordero de Dios en una expiación vicaria, quitando nuestros pecados. Fue por eso que Él gritó desde aquella cruz: consumado es, está terminado. Este es uno de los tantos mensajes de la Navidad que a veces podemos pasar por alto. Por eso les dije al principio, es probable que muchos de ustedes no hayan escuchado una predicación como esta en una Navidad. Resaltamos a veces otras partes del relato de los evangelios, pero este es un significado muy profundo. Jesús vino a salvar a un mundo que estaba totalmente arruinado, totalmente perdido, totalmente separado de Dios. Y es gracias a que el dador de la ley nació bajo la ley que hoy nosotros somos hijos de Dios. Amado hermano, quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy más que nunca podemos entender lo que significa ninguna condenación hay
para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuán grande diferencia has hecho, Señor. Cuán preciosa y profunda es tu obra. Cómo al encarnarte naciste bajo la misma ley que tú habías dado en el Sinaí. Qué contraste tan grande. El monte Sinaí con truenos, relámpagos, estruendos, una densa nube que provocó pánico en los israelitas. Y en el nuevo pacto, un bebé en un pesebre, el mismo dador de la ley, naciendo bajo la ley para cumplir con esta ley por nosotros. Y al cumplir con esta ley, no solo lo haría en obediencia, sino además en sacrificio, porque esta misma ley demandaba el sacrificio de un cordero por los pecados del pueblo. Fue así que viniste tú como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, para quitar nuestro pecado. Todos nuestros pecados han sido borrados por ti. Han sido quitados por ti. Han sido perdonados por ti. Señor, ya no hay por qué vivir más en la culpabilidad, porque tú llevaste nuestra culpa en la cruz. Señor, ya no hay más motivo para vivir en condenación, porque tú mismo te hiciste maldición para quitar de nosotros dicha condenación. Gracias por entregar tu vida en la cruz, Jesús. Gracias por la salvación que viniste a dar. Hoy reconocemos que nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas y deudas fueron llevados por ti, que tú cargaste nuestro castigo. Tú llevaste nuestro castigo. Y hoy podemos entonces celebrar que el dador de la ley nació bajo la ley. Gracias por tu encarnación y por perdonarnos, limpiarnos y salvarnos. Hoy queremos adorarte, Señor, y agradecerte la redención que nos has dado. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Une tu corazón creyendo y tus labios confesando, y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, dándome la victoria y la vida eterna. Señor, creo en ti, te entrego mi vida tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame, cámbiame. Quiero ser un instrumento en tus manos. Gracias por tu obra en mi vida. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro